Ok, y a partir de lo que he dicho, entonces el proceso de calcular la antiderivada es justamente hacer lo contrario a derivar. Entonces hay muchas funciones que ya podemos encontrar su antiderivada, muy fácil. Por ejemplo, la primera con la que habíamos empezado es, si ustedes tienen la función ax a la n, entonces ustedes saben que su derivada es multiplico el exponente y le resto 1. Entonces, ¿qué es lo contrario? Pues que cuando yo tengo la función ax a la n, si la estoy integrando, entonces tengo que sumar 1 a x a la n más 1 y dividir entre n más 1. Pero nunca me olvido de poner la constante c. Entonces, la función, su derivada, la función, su integral. ¿Qué otra función conocemos su derivada? Pues una muy fácil es la función e a la x. Sabemos que su derivada de e a la x es e a la x. Eso quiere decir que si yo integro e a la x, pues me vuelve a quedar e a la x más c, porque estoy regresando. Ahora, si yo tengo la función logaritmo natural de x, su derivada es 1 entre x. Eso quiere decir que la integral de 1 entre x es logaritmo natural de x más c. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? La función seno de x, su derivada es coseno de x. Eso quiere decir que la integral de la función coseno de x es seno de x más c. ¿Qué otra cosa sabemos? Pues sabemos, por ejemplo, que la integral de coseno de x es menos seno de x. Entonces, si yo quiero integrar seno de x, su integral es menos coseno de x más c. ¿Qué otra función me está faltando? Pues por ejemplo voy a poner tangente, no sé si recuerdan, de la función tangente de x. Su derivada era secante cuadrada de x. Eso quiere decir que la integral de secante cuadrada de x es tangente de x más c. Voy a poner las otras tres trigonométricas que me hacen falta aquí. Las otras trigonométricas son secante de x, cosecante de x, cotangente de x. Y a ver, entonces la de secante de x, su derivada es secante de x por tangente de x. Eso quiere decir que si yo tengo la función secante de x por tangente de x, su integral o su antiderivada es secante de x más c. Luego, la derivada de cosecante es menos cosecante de x por cotangente de x. Eso quiere decir que la integral de cosecante de x por cotangente de x es igual a menos cosecante de x más c. Y por último, la de cotangente es menos cosecante cuadrada de x. Eso quiere decir que la integral de cosecante cuadrada de x es cotangente de x más c. A ver, aquí, solo para que no crean que me la estoy volando, que estoy haciendo cosas muy raras, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es bastante sencillo. Si ustedes tienen una función, la derivan y entonces lo que hacen cuando integran es regresar. Es decir, si yo derivo logaritmo me da 1 entre x, entonces si yo integro 1 entre x me da logaritmo. Si yo derivo seno me da coseno, entonces si yo integro coseno me da seno. Si derivo coseno me da menos seno, entonces si integro seno me da menos coseno. Y así lo hice para todas. Por ejemplo, si derivo secante de x me da secante por tangente, entonces si integro secante por tangente me queda secante de x.